Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este nuevo módulo. Bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan desde la presencialidad, como cada uno de ustedes que nos acompañan desde la virtualidad. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con uno de los directores del instituto, el doctor Oscar Kochler. Muy amable, doctor. Bueno, muchas gracias, Víctor. Buenas tardes a todos, a los que están acá, a los que están allá. Eh, bueno, hoy vamos a hablar vamos a hablar de esto, de la ley de prescripción por genérico, algo de patentes al final, pero vamos a linkear la ley de prescripción por genérico con la receta electrónica. ¿Por qué lo vamos a linkear? Bueno, porque uno es consecuencia de la otra. Y ver cuál es hoy la aplicación que tienen estas normas en todo el país. Para eso me pareció prudente hacer previamente un marco sobre el contexto en el que todo esto se desarrolla, ¿sí? Y cuando hablamos de contexto, hablamos de números. Cuando hablamos de números de personas y cómo están distribuidas esas personas dentro del sistema y cómo, a su vez, están distribuidos también dentro de, el Sistema Nacional del Seguro de Salud. Esto que ustedes ven acá es la cantidad de afiliados que hay en el Sistema Nacional del Seguro de Salud. ¿Por qué hago hincapié en señalar el sistema? Porque eh, las leyes 23660 y 23661, que son las leyes de obras sociales, y la del Seguro Nacional de Salud, incluyen dentro de la población beneficiaria a las personas del sector privado, es decir, los que trabajan en el sector privado, los de la Administración Pública Nacional, entendida como el Poder Ejecutivo Nacional, y también los jubilados de PAMI. Quiere decir entonces que este número que nosotros vemos acá de 20 millones de personas incluye todos los afiliados del Sistema Nacional del Seguro de Salud. ¿Quiénes no están dentro de este sistema? Bueno, las obras sociales provinciales. Si nosotros tenemos 20 millones y somos 45 o 47, pongámosle 45, tenemos 20 acá. Tenemos un poco menos de la mitad de esa gente, incluyendo a los grupos familiares. Si a eso le sumamos las obras sociales provinciales, como decía antes, que según la COSPRA, la organización que tienen las obras sociales provinciales, son 7 millones de afiliados, tenemos 27. Si a eso le incluimos los otros integrantes del subsector de la seguridad social, la obra social del Poder Judicial, la obra social del Poder Legislativo, ambos nacionales, la DAS, las universitarias, el IOFA, que es el instituto que reúne a las tres Fuerzas Armadas, Prefectura y Gendarmería, estamos hablando de otro millón más de personas cubiertas por la seguridad social. 27, 28. Y si sumamos a los que tienen medicina prepaga como adherentes, o lo que sería voluntarios, o la medicina prepaga pura, y estamos hablando más o menos de 1,5 millones de personas, con lo cual en total podemos llevar este número de 20 a 30. Pero si somos 45 o 47, hay 15 o 17 millones de personas que solo acceden al sistema público. Digo esto porque ahora vamos a ver un slide sobre la Constitución que tiene que ver con qué alcance tienen las legislaciones nacionales. En este caso, que estamos hablando de 20 millones de personas, a eso sí alcanza una nota, si ustedes quieren, preocupante, que no tiene que ver con lo que vamos a hablar, pero me parece que sí es importante. Si yo muestro un cuadro igual a este del año 2017, me va a dar el mismo número, me va a dar 20 millones. Pero fíjense que arriba, en relación de dependencia, aparecen 11.700.000. Y si yo tomo esta misma foto, en el 2017 eran 14 millones de personas.
¿Por qué el resultado es igual? Porque lo que creció es esto: el monotributo social y el servicio doméstico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental? El recurso y la cobertura. Un trabajador en relación de dependencia que gana 1.000.000 de pesos por mes deja el 9% en la obra social, ¿ok? Deja 90.000 pesos. Un monotributista que gana 1.000.000 de pesos paga 19.600 pesos a la obra social. Por la misma, digamos, con derecho a al mismo tipo de cobertura. Es cierto que el trabajador en relación de dependencia incluye de manera obligatoria y sin pagar un adicional a su grupo familiar, mientras que el monotributista, si ingresa a un integrante de su grupo familiar, tiene que pagar otro importe igual. Pero la diferencia es sustancial. Y además, no solo hay una diferencia económica, sino también hay una diferencia de derechos respecto de lo que representa estar en el sistema para uno y para otro. En nuestro sistema de cobertura de la seguridad social, el trabajador por cuenta propia no tiene RT, con lo cual la obra social, por los 19.000 pesos, le tiene que dar más servicio que al titular que aporta el 9% del salario. Obviamente, como es un trabajador por cuenta propia, no tiene aguinaldo, no tiene otras cargas sociales, no tiene asignaciones familiares, no tiene vacaciones, bueno, pero el crecimiento para mantener este número está acá. Y vamos camino ya a casi 2 millones de monotributistas en la actualidad. Y si lo miramos desde el punto de vista de dónde está esa gente, bueno, esto es posterior a enero del 2025, donde ya los prepagos se incorporan como receptores de aportes y contribuciones, y entonces la obra social que tiene más afiliados fuera de PAMI, digamos, voy a volver a la anterior, porque fíjense que el mayor número de afiliados en una institución son los jubilados, ¿sí? 5.698.000. ¿Sí? Acá tenemos 7 millones de cotizantes, 7 millones de aportantes. El resto es el grupo familiar que ingresa, ¿no? Si tenemos 7 millones de cotizantes y casi 6 millones de jubilados, no hay sistema jubilatorio que aguante, ¿eh? No hay modo de sostener con aportes y contribuciones el sistema jubilatorio. Pero vuelvo a este cuadro y digo, la obra social fuera de PAMI más numerosa en este momento, eso se cae, ¿sí? Y le sigue en segundo lugar OSDE, que tiene los dos sombreros. Cuando digo los dos sombreros, es una obra social, pero también es un prepago. Es un prepago en términos de poder tener afiliados voluntarios. Un gran número, o sea, si yo tomara OSDE, el total de afiliados supera, o sea, está por arriba de los 2 millones. Pero por aportes y contribuciones tiene 1.300.000. Y acá, en el quinto lugar, aparece Swiss Medical. Los pusimos de otro color para que se distingan. Al final está Galeno. Son los 3 prepagos más grandes que tienen la mayor cantidad de gente ya por aporte y contribución. Swiss Medical tiene más de 500.000 afiliados que hoy pagan aporte y contribución. ¿Ok? ¿Por qué estos dos datos de distribución? Bueno, fíjense ustedes que en este grupo de 15 instituciones tenemos el 50% de los afiliados, ¿sí? El 50% de los afiliados en 15 instituciones de un total de 290 obras sociales. Si le sumamos a eso los prepagos que se han inscrito para recibir aportes y contribuciones, bueno, estamos más o menos en 350. Dicho de otro modo, si antes uno pensaba que eran muchos 290 obras sociales, bueno, ahora son mucho más. Pero bueno, es lo que es nuestra realidad del sistema. ¿Por qué les contaba, por qué les mostraba todo esto? Bueno, finalmente los datos de los prepagos, ¿no? OSDE, digo, tiene los dos sombreros, tiene casi el 30%, incluyendo los que vienen por aporte y contribución. Después aparece Swiss Medical. Acá, en tercer lugar, aparece Sancor. Sancor también tiene los dos sombreros, tiene prepago y obra social. Y en cuarto lugar aparece Galeno, OMIN, Medife,
Acá Salud, Acá Salud es Avalian, que cambió el nombre nada más que por una cuestión comercial para no quedar, digamos, unido al Automóvil Club. Jerárquico Salud, que es un prepago de Santa Fe, que también es obra social. Medicus Prevención Salud, que es el prepago de Sancor Seguros. Y después, y el resto, ¿sí? Pero también acá se produce la misma concentración. O sea, tenemos 700 prepagos inscritos en la superintendencia, pero entre 15 se llevan más del 50% de la población. Eh, y además hay, en mi opinión, A ver, yo creo que en esto de la salud se aplica un principio que decía, una propaganda de American Express que decía pertenecer tiene sus privilegios, ¿no? Y yo creo que en esto es mucho de querer pertenecer. No sé cuánta gente mira la cartilla antes de elegir una obra social o un prepago. Y después vienen los líos que tenemos de amparos y demás cuando lo que pretenden no está, ¿sí? Y además hay una importante cantidad de todos estos actores que tienen equipos de comercialización que venden lo que ellos mismos saben que no van que la gente no va a poder tener. Bueno, ese contexto tiene que ver con lo que vamos a ver en materia de prescripción, materia legal, tanto de prescripción como de receta electrónica, se da en un marco constitucional. Ese marco constitucional es lo que nos obliga a pensar, y seguramente ustedes, los que están del otro lado, fundamentalmente, y los que están en el interior, lo van a entender más todavía, que vivimos en un país federal. ¿Y qué quiere decir esto? Vivir en un país federal quiere decir que hay competencias que son cedidas por las provincias a la nación, hay competencias que la Constitución dice son naturales del gobierno central y hay otras que las provincias conservan. Este artículo 121 de la Constitución Nacional dice eso expresamente, que las provincias conservan todas las competencias no delegadas a la nación. ¿Sí? Y la salud, ni la salud ni la educación son competencias delegadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las normas que vamos a ver ahora son de aplicación en las provincias si la provincia adhiere. Dicho de otro modo, los legisladores que representan en la Cámara de Diputados al pueblo de la provincia y en la de senadores a la provincia en sí misma, al gobierno de la provincia, votan leyes que en sus provincias no se aplican salvo que adhieran. Pero es nuestro sistema constitucional. Por eso, digo, tres cosas. Circunscribimos cantidad de personas, contextualizamos instituciones y esto se da en el marco de esta situación legal. Vamos a ver la ley de prescripción por genérico y no todas las provincias han adherido a la ley. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro del sistema una ley como es la 24901, que es la ley de discapacidad, donde no todas las provincias adhirieron. ¿Qué quiere decir esto? Que en la provincia no se aplica. ¿Para quién no se aplica? Bueno, como decía antes, para el ámbito local, ¿sí? Para lo que es el ámbito público provincial, le hace los prestadores públicos provinciales o la obra social provincial. Si adhiere, se aplica. No adhiere, no se aplica. ¿Ok? Además, en este caso puntual, o en este gobierno puntual, si ustedes quieren, el ministro de Salud repite, y desde el punto de vista constitucional tiene razón, que la salud es un problema de las provincias. ¿Sí? Constitucionalmente tiene razón. Ahora, bueno, es un poco complicado esto. Imagínense si durante la pandemia el ministro de Salud de ese momento hubiera dicho, no sé, que cada provincia compre las vacunas, no sé, que se arreglen. Ahí me parece, opino, es solo mi opinión, que el Ministerio de Salud de la Nación tiene que tener la rectoría de todo el sistema, ¿sí? Si ustedes quieren, además de la rectoría, puede financiar determinados planes
vacunación, por ejemplo, y implementarlo en conjunto de las provincias, pero no puede, creo yo, desentenderse de lo que es la rectoría en salud. Bueno, consecuencia de esto es que hay 24 sistemas públicos provinciales y 24 obras sociales provinciales, ¿no? Incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué es importante ver esto? Bueno, porque en el marco en el que nos vamos a encontrar, vamos a circunscribirlo, si ustedes quieren, al ámbito nacional. ¿Puede ocurrir esto mismo en las provincias? Sí, pero no es obligatorio. ¿Pueden algunas provincias adherir a la ley de prescripción por receta electrónica? Sí, pero vamos a analizar diferentes situaciones que se pueden dar y que van a ser conflictivas, creo yo, hasta que se instale definitivamente la receta electrónica, ¿eh? O la receta digital. Aclaro que la única diferencia que hay entre las dos, entre receta electrónica y receta digital, es la firma del médico, ¿sí? Firma electrónica o firma digital, es lo único, ¿sí? Desde el punto de vista operativo son iguales. Bueno, era importante hacer todas estas aclaraciones para ver ahora cuál es el marco nacional de las normas. Primero, cómo estamos en el mercado, ¿no? Esta y la que viene se la robé a mi amigo Maxi Derecho, que sabe Víctor que siempre damos la charla con él y que esta vez no pudo venir, pero me mandó parte de su presentación, así que con su autorización la incluimos aquí. Fíjense, acá tenemos los tres actores del sistema en cuanto a al mercado de medicamentos. Ya sea sistema público, obras sociales, seguridad social o sistema privado. Que entre paréntesis convengamos que coexisten esos tres por lo que dice la Constitución. ¿Ok? Financiador, que es el que paga, el paciente, que es el que consume, y el médico, que es el que prescribe. ¿Sí? Pero, fíjense, el que elige, que es el médico, no consume ni paga. El que paga no consume ni elige. Y el que consume no paga ni elige. ¿Ok? Cada uno cumple un rol, pero es un mercado bastante imperfecto. ¿Ok? Y además, un mercado donde pensemos si esto no es que se lo saqué a Maxi, pero viene del Ministerio de Salud, pero es una descripción, creo yo, muy adecuada, ¿no? De cómo funciona el mercado. En el medio tenemos los financiadores y por acá pasa la oferta, la demanda, la oferta, la regulación que hace el Estado y el acceso, ¿sí? Ahora, digamos, este es un cuadro sencillo y muy cómodo de distribuir, pero a eso le agregamos en todo este tiempo un montón de cosas. Primero, la receta electrónica, de la que vamos a hablar hoy. Ya existía en la Ley de Derechos del Paciente la historia clínica digital como concepto, ¿sí? Por lo menos estaba en la ley. Durante la pandemia salió una ley que permitió la teleasistencia. Ahora vamos a ver también en qué influye en todo esto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las validaciones informáticas dentro de este sistema, bueno, ustedes ya conocen sobre trazabilidad del medicamento, y lo que se va a incorporar a partir de la posibilidad de digitalizar y registrar recetas, no solo recetas, sino también prescripciones o estudios. Y algo que se vino dando en la Argentina, que no sé qué éxito tendrá a futuro, pero que tiene sí eh, alguna implicancia y alguna falta de regulación, que es la venta por Internet, ¿sí? Una de las cosas que vamos a ver es que a partir de la reforma de mi ley, los medicamentos de venta libre, dijo el DNU 70 se pueden vender en cualquier lado. Bueno, ahí empezó toda una discusión
Yo cuando lo leí dije, esto es para Mercado Libre, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso es tan así. Y pensemos que a todo esto que ya teníamos, le agregamos la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo se va a insertar la inteligencia artificial en todo este esquema? Bueno, veremos, la verdad, no lo sé, ¿sí? Pero este es el mercado en el que nos manejamos, ¿sí? Tanto el anterior, referido a los tres sujetos que actúan, ¿sí? El paciente, el financiador y el médico prescriptor, como lo que tiene que ver con el manejo en sí de toda la cadena. Les diría que hoy lo que está más arraigado en la sociedad, o por lo menos que estamos todos más eh, acostumbrados, es a manejar lo que trabajamos en el sector de financiadores, el sistema de trazabilidad. Decía antes de la teleasistencia, bueno, nosotros tenemos una ley, no recuerdo exactamente el número, del 2020, recuerden, en plena pandemia, eh, se dictó una ley, el Congreso dictó una ley donde eh, reconoció la teleasistencia como un mecanismo de atención médica. Recuerden ustedes que en ese momento, no nos olvidamos, en la Argentina pasa todo muy rápido. Recuerden que íbamos a la farmacia con el teléfono y la receta en foto en el teléfono. Y yo decía, esto es una locura, porque yo puedo pasar por todas las farmacias con la misma receta y comprar 100 veces el mismo medicamento con la misma receta, ¿sí? Eh, y además, las disposiciones que permitían eso era un DNU, en ese momento de Alberto Fernández, que permitía utilizar ese mecanismo porque no, digamos, era todo teleasistido y decía la norma mientras dure el ASPO. ¿Qué era el ASPO? Era el aislamiento social obligatorio y permanente, creo que no Preventivo y obligatorio. preventivo y obligatorio. Bueno, ¿qué pasó? El ASPO terminó y el procedimiento del teléfono y el WhatsApp siguió, ¿sí? Nunca paró. En el 2022 el Ministerio de Salud dijo esto no va más y la verdad que fue una resolución que no tuvo mucha buena recepción en la sociedad, pero era una cosa lógica. Digo, se transformó en un acto de fe la prescripción, ¿sí? Ya la receta a papel es un acto de fe. Es un acto que yo llevo al- a la farmacia y el farmacéutico tiene que creer que esa firma y ese sello son del médico prescriptor. Es un acto de fe. Pero volviendo a la teleasistencia, es otro acto de fe creer que ese profesional que me está asistiendo está matriculado en el lugar donde ejerce. Pongo un ejemplo porque me pasó. En una obra social me convocan a una reunión virtual con una plataforma de teleasistencia, ¿sí? Y la persona que está del otro lado, era una prueba, empieza a hablar y no tenía acento argentino. Y bueno, cuando hizo toda la descripción, yo le pregunté si me podía decir cuál era su origen. Me dijo, sí, soy ecuatoriano. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿dónde está? Estoy en el Ecuador. Entonces, yo pregunté, ¿qué pasa si tiene que prescribir? Si en la teleasistencia tiene que hacer una prescripción. Me dijo, la hago, ¿pero usted está matriculada en la Argentina? No. Bueno, entonces hay una serie de cuestiones. Pongo este ejemplo, podría traer montones. Podría ser lo mismo Jujuy y un profesional que esté desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires y matriculado en el colegio Buenos Aires, ¿no? Matriculado en el Ministerio de Salud. Por eso, todo lo que vamos a ver, si bien es legislación nacional, pretende avanzar sobre todas las legislaciones provinciales. Bueno, ¿qué teníamos y qué fuimos incorporando, qué fue cambiando? Bueno, tenemos una ley
de prescripción por nombre genérico, que no es una ley de genérico, es una ley de prescripción por medicamento genérico que admitía, hablo en pasado, la sugerencia de marca por parte del médico prescriptor. ¿Se puede poner la marca? Sí. ¿Y qué puede hacer el farmacéutico según la ley? Puede recomendar otro, ¿sí? ¿Ok? ¿Va a recomendar el más barato? Bueno, yo diría, quizás sí, quizá va a recomendar el que le dé más rentabilidad al farmacéutico, que no siempre es el más barato, ¿sí? Ni tampoco el más caro. Pero esto lo podría hacer en la ley. Pero, bueno, perdón, y decía la ley que la receta que no cumpla con lo establecido en ese, digamos, en ese artículo se tenía por no prescripta y hasta incluso se incorporó una figura delictual al Código Penal para aquel que no cumpliera con la dispensa, no con la prescripción, sino con la dispensa que la propia ley tenía. Sin la presentación y archivo de la receta, bueno, los que tienen la exigencia del archivo de la receta o la duplicidad de la receta, que ahora ya, de acuerdo a la nueva resolución del Ministerio de Salud, que vamos a ver de julio de este año, ya perdió virtualidad. Bueno, pero ¿qué pasó? Eso estuvo vigente, mejor dicho, hasta diciembre del 2023. En diciembre del 2023, cuando asume este nuevo gobierno, lo primero que hace es dictar un DNU, que es el DNU 70, que tiene un capítulo, un título, mejor dicho, y varios capítulos, el 11, que tiene que ver estrictamente con temas de salud. Sí, Marcelo. Te transmito una pregunta Sí, que me parece que tenga María Teresa sí. Mansólido. ¿Esto modifica quién elige? ¿Quién elige qué? ¿Qué cosa? Preguntémosle, le transmito una pregunta. No me gusta hacer eso, pero tengo que contestar con otra pregunta, ¿no? Bueno, mientras contesta, digo dos cosas. Diciembre del 2023, el Poder Ejecutivo dicta un DNU. ¿Qué es un DNU? ¿Sí? Un DNU es un decreto de necesidad y urgencia. La reforma constitucional de 1994, de la Constitución, sí, ¿El medicamento ya no lo elige el prescriptor? el medicamento, bueno, lo que pasa es que ahora sí, si le voy a responder, si me deja, si no lo toma mal, le respondo con la normativa actual, porque ha ido cambiando y en función de este DNU que estoy describiendo ahora, la situación también ha cambiado porque ahora hay una norma que dice que no puede ponerse la marca, pero se sigue poniendo la marca. Entonces, quiero explicárselo un poco más en detalle, si me espera un poquito. Bueno, vuelvo al DNU. ¿Qué es un DNU? Es un decreto de necesidad y urgencia, lo permite la Constitución del 94 y tiene fuerza de ley. El DNU dice la Constitución que tiene que estar firmado por el presidente y todos los ministros. Tiene una exigencia desde el punto de vista formal. Tres ámbitos sobre los que no puede legislar: no puede dictar un DNU sobre materia electoral, no puede dictar un DNU sobre materia fiscal y no puede dictar un DNU sobre materia penal. Pero de todo lo demás puede legislar por DNU. Yo dije antes que Alberto Fernández durante la pandemia dictaba DNU porque el Congreso no se reunía. Quiero decir con esto, no es Milei el único que hace DNUs. Todos los gobiernos hicieron DNU. Ahora, la oposición está tratando de restringirle la validez y los aspectos sobre los cuales puede dictar un DNU, pero convengamos que esa oposición, cuando fue gobierno, amplió completamente los aspectos sobre los que podía dictar un DNU. Es decir, es un tema político, ¿no? Bien, pero entiendo que es un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso y por lo tanto la herramienta del DNU le sirve para poder legislar sin esperar la aprobación del Congreso. Pero así como decía que hay tres aspectos sobre los que no puede legislar, también el DNU tiene requisitos que en la mayoría de los casos no se cumplen, que
que no se reúna el Congreso, que haya alguna urgencia para que no pase por el Congreso. Bueno, una serie de ítems que en general no se cumplen. En este caso puntual, que hace toda esta descripción de normas producto del DNU en materia de salud, no solo en lo que vamos a ver, también hay cuestiones vinculadas a las obras sociales. Como les decía antes, les mostré el cuadro donde estaban las empresas de medicina prepaga como receptoras de aportes y contribuciones. Bueno, esto tiene que ver con estos decretos que se dictaron en febrero del 2024. Toda esta normativa a partir del DNU 70 está flojita de papeles. ¿Por qué digo que está flojita de papeles? Porque ese DNU, dice la Constitución, tiene que tener ratificación por el Congreso. Y no duran eternamente, sino que tienen que estar ratificados por las cámaras. Es más, hay una ley que dice que hay una comisión bicameral que a veces se reúne y a veces no. En el caso del DNU 70 tiene un rechazo expreso de la Cámara de Senadores y no se trató en diputados. Por eso digo que está flojito de papeles. Si la Cámara de Diputados lo llegara si lo aprueba, no quedó vigente, se transforma en ley. Pero si lo rechaza y se cae, todo lo que ocurrió desde diciembre del 2023 a hoy es válido. ¿Sí? ¿Ok? Es importante entender esto porque no es que se cae todo, que volvemos a foja cero y es todo nulo. No, sigue todo vigente, pero de aquí en adelante todas estas normas no se aplicarán más. Cosas curiosas, por ejemplo, en el camino del DNU 70, el gobierno dictó otro DNU que lo modificó y la nave va, y seguimos. ¿Ok? Es una situación bastante particular. No solo, bueno, acá incluimos también el tema del monotributo, la resolución 1 del 2025, que fue la que hizo cambiar a la gente de obra social compulsivamente. Bueno, hay una serie de normas que no tienen que ver específicamente con lo que tratamos, pero con lo que tratamos ya el artículo 266, perdón, de este DNU ya cambió lo que la ley 25.649 decía sobre la prescripción por genérico. Dijo obligatoria y únicamente por genérico. Se elimina la opción de incluir la marca comercial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que la ley decía puede sugerir una marca? Bueno, este DNU modifica esa ley y dice solo el genérico. ¿Ok? Además, dice solo receta digital. Se acabó la receta papel. Y da un plazo de convivencia entre ambos, pero dice, a partir de julio del 2024, solo en el ámbito nacional van a existir las recetas digitales. ¿Sí? Recuerden, país federal, definición de competencias, pero dice en julio del 2024 no va más la receta papel. Y dice dos cosas más que tienen que ver no con la prescripción, pero sí con el expendio. Los medicamentos de venta libre se pueden vender en cualquier lado, en el chino, por ejemplo, o, como dije yo antes, por Mercado Libre. ¿Sí? ¿Ok? Y dice también que las droguerías pueden constituirse como farmacias de venta al público. Esto dice el DNU. ¿Ok? Cambio importante. ¿Okay? Bien. Pero, como todo en la Argentina, yo fui a estudiar en el año 2007, 2004 y 2007, pero esta frase es de 2007. En el 2007 un docente español dijo una cosa muy ofensiva sobre la Argentina, pero creo que muy real. Dijo, en la Argentina el rigorismo de la ley se encuentra atemperado por su inobservancia. Es perfecto. O sea, las leyes están, pero nadie las cumple. Bueno, ¿qué pasó cuando esto se reglamentó? ¿Sí? Esto estamos hablando diciembre 2023.
En enero del 2024 se dicta el decreto 63 del 2024, que acá está la transcripción del artículo. En el DNU, toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando exclusivamente el nombre genérico. Y cambió también la ley de ejercicio profesional para, digamos, para ser coherente en los cambios normativos, pero, perdón, y también lo hizo consignar en la ley de ejercicio profesional de la medicina, la 17.132. Pero, ¿qué pasó? Cuando sale este decreto, dice: resulta de importancia el rol de los profesionales prescriptores al sugerir, en función de las características e historia clínica de los pacientes, de su experiencia profesional y de la información científica disponible, una marca en particular. Pero, o sea, a ver, lo explico para los que no son abogados. Nosotros tenemos una pirámide normativa, ¿sí? Constitución Nacional y tratados internacionales arriba de todo, después vienen las leyes, después los decretos, después las resoluciones. ¿Puede un decreto decir una cosa diferente de lo que dice una ley? No, porque la ley está por encima y no podría contradecirla. Bueno, la contradice y no pasa nada, ¿sí? ¿Qué dice esto? Que perdón, y además permite la sustitución por parte del farmacéutico, dice, único responsable y capacitado para la debida dispensa, así como también para la sustitución, ¿sí? O sea, el DNU dice una cosa, la reglamentación dice otra, ¿ok? Es más, hay otros aspectos del mismo decreto que no vienen al caso, pero que también son interesantes, como por ejemplo decir que, ¿se acuerdan que decía que los de venta libre se pueden vender en cualquier lado? Bueno, el DNU 63 dice solo analgésicos y antiácidos, ¿sí? Y además tiene que haber en cada lugar de expendio un espacio especial donde estén los medicamentos con una determinada temperatura. O sea, el chino no entró, lo dejaron afuera. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque muchas veces el rigorismo de la ley se encuentra atemperado, en este caso, por su reglamentación, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué puede haber pasado en el camino? Bueno, podemos conjeturar muchas cosas. Yo creo que aquí la industria tuvo su espacio de negociación con el gobierno, ¿sí? Me parece que está claro que la norma reglamentaria dice una cosa diferente de la norma originaria. ¿Ok? Y un punto que marcamos siempre, que es que no exige la bioequivalencia, ¿no? Bueno, arrancamos, Marcelo, con una pregunta, ¿sí? Que había virtual, sí. ¿No son dos decretos? ¿No estaría el DNU 70/23 siendo modificado por el 64/24 de Camila Montes? Bueno, no, y lo explico. En realidad, el 70 es un DNU, por eso lo aclaré, es un decreto de necesidad y urgencia, que desde el punto de vista práctico y jurídico tiene, mientras esté vigente, el mismo efecto de una ley. El decreto 63 es reglamentario del DNU 70, ¿sí? En vez de DNU podíamos haberle puesto ley si hubiera salido por ley. Como no salió por ley, seguimos diciendo que es un DNU. Pero jerárquicamente equiparable una ley, por lo tanto por arriba del decreto reglamentario, ¿eh? Por eso, cuando... ¿Puedo volver un par para atrás? ¿Me permite volver dos para atrás? Por eso, cuando marcamos el DNU 600, lo pusimos también en negrita porque tiene el mismo valor que el 70, pero no que el decreto 63 o el 170 o el 171, que son decretos simples, que no requieren ratificación del Congreso. Dicho de otro modo, en el DNU, el presidente
se está metiendo en las facultades del Congreso. En el decreto simple tiene las atribuciones y las facultades que la Constitución le otorga para hacer o decidir a través de ese DNU. ¿Mm? Bien. Bueno, hecha esta descripción de cómo funciona la prescripción, es necesario analizar cómo funciona el sistema, ¿sí?, dentro de esa prescripción, ¿sí? ¿Por qué digo cómo funciona el sistema? Porque dije antes, expliqué que vivimos en un país federal. Y entonces las matrículas profesionales, tanto para ejercer la medicina como las matrículas que otorgan para la ley de ejercicio profesional de farmacia, son locales. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una matrícula nacional que pueda servirle a un profesional para actuar en todas las provincias. ¿Ok? Hay otras cosas, si ustedes quieren, un poco más locas, perdón, me tomo un minuto para una digresión. Yo soy abogado, tengo 40, este año cumplí 40 años de matrícula y de ejercicio profesional, a pesar de que la primera parte la hice trabajando en tribunales. Tengo 40 años de abogado. Jamás se me exigió validar mis conocimientos. En el año 2015 cambió el Código Civil y yo podría hoy estar asesorando gente con normativa vieja, pero no tengo ningún ámbito donde validar mi conocimiento, ¿sí? Podría hacer este trabajo que tengo, del que presumo saber, pero también podría, con mi matrícula, asistir a un homicida en un juicio oral. Lo puedo hacer. Le va a ir bastante mal, a él y a mí, ¿sí? Pero lo puedo hacer. ¿Qué pasa en la medicina? ¿Puede un médico matriculado prescribir el medicamento más caro? Sí, lo puede hacer. ¿Puede un médico matriculado que se dedica a la atención primaria, un médico generalista, un médico clínico, entrar a un quirófano y operar? Su matrícula se lo permite. Ahí sí, en el ejemplo que yo les puse mío, o en el caso que estoy hablando ahora, una limitación ética personal, pero digamos, lo puede hacer. ¿Por qué avanzo sobre este punto? Porque tiene que ver con la existencia de los registros. Y entonces nosotros, como es un país federal, no tenemos un registro, digamos, para poner un ejemplo, la provincia de Córdoba no tiene ni idea quién soy yo, porque no estoy matriculado en Córdoba. Si estuviera matriculado, formaría parte de los profesionales que ejercen o podrían ejercer la profesión en esa provincia con todo lo que eso supone. Entonces, el Ministerio de Salud, para poder implementar toda la normativa nacional, lo primero que hace es intentar generar registros, ¿sí? Esto ya lo había hecho en el año 2023, de principios del 2023, o sea, del gobierno anterior, creó la licencia sanitaria federal, ¿sí?, donde cada jurisdicción tiene que informar las matrículas que tiene vigentes a un registro. ¿Por qué avanzo sobre todo esto? Porque yo, médico prescriptor, si lo fuera, si estoy matriculado acá, ¿puede una persona con una receta electrónica emitida por mí, firmada por mí, ir a buscar un medicamento en Jujuy? Bueno, de hecho sí. Ahora veremos si el pagador, el tercer pagador, se lo va a pagar, ¿no? Pero bueno, ¿y quién controla todo eso? ¿Sí? Cuando la farmacia hace la dispensa, ¿controla que sea un médico matriculado en esa provincia? Seguramente no. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo el Ministerio de Salud? Intentar tener un registro único a través del otorgamiento de una licencia sanitaria federal. ¿Esa licencia sirve para ejercer? No, porque lo que dice que es complementaria a las matrículas vigentes. Y cada jurisdicción es la que habilita. Es nada más que a los fines de tener un registro. Lo que sí puede reconocer matrículas de otras jurisdicciones para realizar
prescripciones electrónicas o digitales. ¿Bien? O también para los traslados, programas de formación o qué sé yo, los que hacen traslado de pacientes, ¿ok? Pero básicamente no habilita, ¿eh? Pero dice es complementario de las matrículas locales, que en cada jurisdicción habrá colegio médico, ministerio que otorgue las habilitaciones. Bueno, volvamos a la receta electrónica. Dije antes que la única diferencia entre la receta electrónica y la receta digital es la firma del médico. Y en el 2024, recuerden que el DNU 70 decía, a partir de julio del 2024, solo vale la receta electrónica. Se dicta este decreto en el 2024, que también hace modificaciones y hace referencia a la licencia sanitaria federal. Aclaración, la Superintendencia de Servicios de Salud tiene a su cargo el registro de prestadores. Entonces, uno de los mecanismos para que los profesionales se adhieran a esta licencia sanitaria federal es que cuando van a inscribirse en el registro, a renovar su inscripción, la superintendencia le exige que traiga la inscripción, que traiga la licencia sanitaria federal. Pero insisto, sigue siendo solo un mecanismo de registro. Y este decreto reglamentario del DNU que obligaba a la receta electrónica, crea a su vez el registro de recetarios electrónicos. Una cosa es la receta y otra el programa que emite o que trabaja en la emisión de recetas. Bueno, ¿qué es lo que dice este decreto? Vengan y regístrense todos los organismos que emiten recetas electrónicas. ¿Sí? Hay, digamos, una serie de algunos que son los más comunes porque son gratuitos, los que más utilizan los profesionales porque son gratuitos, pero la realidad es que además de registrar a los profesionales, necesitamos registrar a quienes son los que tienen los programas que utilizan esos profesionales. Bueno, seguimos en el tiempo y el Ministerio de Salud, así como decíamos, necesitamos un registro de quienes emiten, crea el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias. Y establece, junto con en ese registro, las pautas que tienen que tener, los criterios técnicos que tienen que tener. Y a su vez, el registro de recetarios electrónicos. Ya estamos pasados de julio del 2024. Cuando digo pasado de julio del 2024, ya sabíamos que era imposible llegar a esa fecha con la utilización de la receta electrónica solamente. Más, hoy, bueno, no hoy, pero el viernes pasado fui a mi médico acá en Buenos Aires y me dio una receta de papel. Y le dije, no, mirá, yo admito, yo sigo utilizando el papel. Y la realidad es que normativamente no está violando a ninguna norma, desde su lugar. ¿Sí? Ahora vamos a ver, vamos a analizarlo desde los diferentes lugares, porque él está haciendo lo correcto. Quiero decir, la ciudad no adhirió y por lo tanto los profesionales matriculados en el propio ministerio no tienen la obligación de cumplirlo. Bueno, ¿por qué decía julio del 2024? Porque esta norma, que es de julio del 2024, da un periodo de contingencia para adecuarse, pero no dice tampoco cuándo termina ese periodo. Y llegamos a, bueno, esto sigue el tema de la credencial digital, ¿sí? Del registro. Seguimos con la Red Federal de Profesionales de Salud, que se conforma con todos los que tienen esa licencia sanitaria federal, que ahora se saca por trámite a distancia y tiene una vigencia de 5 años. Pero insisto, no sirve
no es habilitante para ejercer, es solo un mecanismo de registro. ¿Qué dice esta resolución? Es interesante ver el alcance de la resolución, ¿sí? País federal, lo que vimos, ¿qué dice la resolución? ¿Se aplica en los registros provinciales? O pregunto yo, ¿lo sustituye? Bueno, dice, aquellos profesionales que realizan su ejercicio en el ámbito territorial de la ciudad autónoma o en organismos e instituciones pertenecientes al Estado deben ser considerados como matriculados nacionales. ¿Qué está diciendo? Esos tienen que obligatoriamente cumplir con la ley de prescripción por genérico y a su vez con la receta electrónica. Y agrega que de igual modo podrán, estos deben, los otros podrán registrarse aunque no presten servicio ni en las reparticiones del Estado, ¿sí? Quiere decir esto que, y lo dice más claramente, en el artículo 12, invita a las jurisdicciones locales a adherirse. Significa esto no se aplica en la provincia, ¿sí? Al invitar a las jurisdicciones locales, le está diciendo, no te alcanza, ¿sí? Si no te adherís, no te alcanza. Todo este despelote de normas, llegamos a julio del 2025. O sea, julio del 2024 era obligatorio, pasó demasiada agua bajo el puente, y en julio del 2025, el 18 de julio para ser más exactos, el Ministerio de Salud dicta esta resolución, la 2214, que sirve para sistematizar todo lo que venimos hablando. Y dice que empieza a hacer definiciones que son interesantes para todo lo que estamos viendo. Lo primero que dice es que el término prescripción o receta electrónico digital comprende la prescripción de medicamentos, pero también dispositivos y estudios complementarios, prácticas y procedimientos con el alcance definido en el anexo 1. Es decir, lo que está diciendo no estamos hablando solo de medicamentos, estamos hablando de toda la cadena de prescripción y estudios. Lo segundo es que obliga a las plataformas o los sistemas que emitan prescripción electrónico digital, a resguardar y conservar la información, ¿no? Y después tiene varios anexos, son interesantes, más que nada no tanto por el anexo en sí mismo, que es importante, sino por las definiciones que da. El anexo 1 habla de los diferentes tipos de prescripción y los tipos de receta. Cuando habla de prescripción, dijimos prescripción de medicamento, prescripción de dispositivo y prescripción de estudios complementarios, prácticas o procedimientos. ¿Por qué es importante esta definición? Porque antes solo hablábamos de receta y ahora se digitaliza toda la prescripción, que no sea solo el otorgamiento de un medicamento o la prescripción de un medicamento, sino también prácticas. Digo esto porque muchas de las instituciones, por ejemplo las de diagnóstico, también estarían, lo pongo en potencial, obligadas a recibir únicamente receta electrónica. ¿Sí? Y digo lo pongo en potencial por lo que hablaba. Y define la prescripción como un documento sanitario creado y firmado por un profesional de salud, facultado para un paciente y que está sujeto a requisitos normativos y técnicos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son esos requisitos. Y también habla de los diferentes subtipos ya de receta, no de prescripción, sino de receta. Y distingue la de expendio libre, la de expendio bajo receta, la de expendio bajo receta archivada y la de expendio legalmente restringido, que ahí estamos hablando básicamente en el cuarto lugar de lo que es medicamentos vinculados a psicotrópicos, drogas y demás. ¿Sí? Lo que sí dice expresamente
algo que hoy se sigue haciendo, pero que la norma cambió, que es que, dado que la receta electrónica o digital se genera, firma y almacena electrónicamente de manera inmediata, ya no resulta necesario producir copias impresas o duplicados. ¿Qué quiere decir? Lo que teníamos antes como receta duplicada se acabó. ¿Sí? Para la receta electrónica no tiene ningún sentido. El archivado. Claro, claro, exactamente. Y bueno, y después dice que las sustancias contempladas, estamos hablando de la cuarta, del expendio legalmente restringido, están sujetas a fiscalización específica en razón del riesgo sanitario que representa su prescripción sin supervisión. Deberán garantizarse los mecanismos de acceso correspondientes para que las entidades con funciones de control y fiscalización puedan consultar esa información en los registros. ¿Sí? ¿Para qué sirve todo esto, digamos? Bueno, básicamente para tener registros, que es lo que no tenemos. ¿Sí? Ahora, el Ministerio sabe, y por eso la licencia sanitaria federal, por eso el registro de las plataformas, que el alcance que eso puede tener es en virtud del artículo 121 de la Constitución que transcribimos. Con lo cual está diciendo, muchachos, regístrense, porque si no, por más normativas que nosotros dictemos, no se van a, no vamos a tener ningún registro. Por ejemplo, dice, para la digitalización de las prescripciones de medicamentos de expendio legalmente restringido, dice, cada jurisdicción establecerá los procedimientos y criterios para el otorgamiento de permisos destinados a la prescripción de estupefacientes. No, yo te regulo, pero no me puedo meter en la prescripción local. ¿Sí? Cuando yo decía antes que cualquier profesional médico puede recetar el medicamento más caro, bueno, lo que intenta la resolución es que cada uno de las jurisdicciones, hablando de las provincias, pueden establecer sus propios criterios de prescripciones más. Hay, por ejemplo, nosotros tenemos en el sistema un medicamento, sí, un medicamento muy caro para la AME, la atrofia muscular espinal, que terminó generando en el Ministerio de Salud una comisión destinada a analizar los casos en los que corresponde o no, desde el punto de vista médico, asistencial, avalar esa prescripción, ¿sí? La CONAME, la Comisión Nacional, y donde están además representados los privados. ¿Sí? Ahora, uno de los requisitos que tiene que puso la CONAME para la prescripción de AME es que sea un profesional especializado en atrofia muscular espinal. Bueno, pero eso no está en la ley de ejercicio profesional. Otra vez volvemos al mismo. ¿Puede una reglamentación ir cambiar lo que dice la ley? Un profesional inscrito y matriculado puede prescribir el nusinersen o el Zolgensma, que son los medicamentos que se aplican. Sí, Pero no la puede limitar. por reglamentación, yo creo que sí, pero es discutible. Ok. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo vuelvo a mi ejemplo de la abogacía y ahora te lo traslado a la medicina. ¿Puede un colegio, yo estoy matriculado acá en el colegio público, así se llama, ahora se llama Colegio Público de la Abogacía, antes se llamaba de abogados, pero ahora se llama de la abogacía. ¿Puede el colegio decir, bueno, usted que hace salud no puede hacer derecho penal? Podría decirme, pero a mí la ley de ejercicio profesional me faculta hacer todo. Entonces, avanzar en esas reglamentaciones, que para mí sería absolutamente necesario en cualquier ámbito, ¿sí? Yo le propuse al actual presidente del Colegio de Abogados eh, si podíamos generar en el colegio una especie de validación como tienen los médicos de certificación o recertificación, ¿no? Y que el colegio a su vez tuviera por especialidad un listado de profesionales, y la respuesta del presidente del colegio fue, vos querés que me echen, ¿no? Vos querés que se subleven todo. Entiendo que la abogacía es muy particular porque, para que ustedes se den una idea, nosotros los abogados en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos caja previsional. Tuvimos una caja creada por ley,
y se eligieron las primeras autoridades, que duraron 4 años, y cuando hubo que renovar autoridades, se presentó una lista que se llamaba disolución y liquidación. Casaba se llamaba la caja, ¿no? La lista ganó por el 82% de los votos y se terminó la ley, ¿sí? Los abogados tenemos nuestra particularidad. Pero yo creo que hay más que lo que yo estoy pensando, o tu pregunta apunta a restricciones de tipo reglamentario. Y yo creo que hoy las únicas que tenemos son éticas más que reglamentarias, ¿no? Lo pensamos del lado, por ejemplo, de la circulación del tránsito, donde una ley tiene, o sea, la norma de tránsito es la más importante, donde un cartel, ellos siguen el rango y el policía puede decir, infringir todas las normas previas o todas las señalizaciones o Sí. normas previas en pos de lo que fuera. Es un muy buen ejemplo el que das, porque mi carnet de conducir tiene una vigencia, que lo tengo que ir a renovar, pero mi credencial de abogado no, es eterna, ¿sí? Sí, comparto que sería lo más adecuado. Esto es la Argentina, ¿sí? Es difícil, es difícil. Sí, sí, claro, claro, claro. Es difícil, muy difícil implementarlo. Yo tengo una hija que vive en Estados Unidos, casada con un americano, y te pongo este ejemplo para que vea lo que es la Argentina, ¿no? Y íbamos los dos solos con mi yerno en el auto y llegó veníamos, no había nadie, una ruta de mano y contramano, y era una T, había que doblar a la derecha, a la izquierda, la ruta se terminaba. Y él frenó y no había nadie, ¿sí? Y yo le digo, ¿por qué frenas? Porque dice stop, pero no hay nadie, pero dice stop, yo tengo que frenar. Entonces, nosotros casi que tenemos como ejercicio el violar la ley, ¿no? Que el dictado de la ley es una invitación a su violación, ¿sí? Alguna vez un juez americano me dijo una cosa que creo que tenía razón, así como la otra reflexión como la del español. Dijo, nosotros, por Estados Unidos, decía él, tenemos leyes flexibles, pero de cumplimiento rígido. Ustedes tienen leyes rígidas, pero de cumplimiento flexible, y las sociedades así no funcionan, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ver el contexto, ¿eh? A mí cuando me toca hablar de judicialización, de conflictividad en salud, pongo algunos ejemplos de lo que pasa en la Argentina y los comparo con situaciones, por ejemplo, en Inglaterra. Hace poco, la última, puse un ejemplo de un chico de 12 años que en un juego viral quedó hecho una plantita. Y el sistema, el NHS, el National Health Service, decidió desconectarlo. No tenía ninguna posibilidad de sobrevida. Los padres fueron a un amparo en Inglaterra, en el Reino Unido. Y el juez le dijo, ¿qué dijo del sistema? Dijo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevida. Bueno, entonces, si usted lo quiere mantener, hágase cargo. El sistema, digamos, la sociedad británica no se va a hacer cargo de sostener artificialmente una vida que no tiene ninguna. Bueno, Sí, no creen. imagínense eso mismo acá. ¿Sí? Bueno, entonces, todo en su contexto. Nosotros somos latinos, todo en su contexto, ¿no? Ahí había pérdida de chance. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No, y además te invocan los tratados internacionales que firmó la Argentina, el derecho a la vida. Bueno, y no sé qué va a pasar si prospera alguno de los proyectos que hay dando vueltas sobre eutanasia, ¿no? No sé qué es lo que va a pasar si repetimos la visión de Uruguay. Sí, perdón. Sí, he notado que hay 3 grandes normativas que se han mencionado a lo largo de la clase, que es el DNU 7023, el DNU 600, sí. 24 y esta Constitución. Sí. ¿Qué tiene que pasar para que se caiga hipotéticamente el DNU 7023? Sí. Y si eso implica la caída del DNU 600, correcto. ¿Y cómo pega en esta resolución? Bien, muy buena pregunta. La posibilidad que se caiga el DNU 70, yo diría que
después del 26 de octubre diría que es mínima, ¿sí? ¿Por qué digo mínima? Porque necesita una ratificación solamente por parte de diputados. Y conjeturo yo que si desde diciembre del 2023 hasta noviembre del 2025 diputados no lo bajó, es porque no hay intención política de ir en contra de esa norma, ¿sí? Pero esto es de esta segunda parte de mi cosecha. Pero si llegaran si se cae el DNU 70, también se cae el 600 porque hace reformas al DNU 70, ¿ok? Pero si se cayeran ambas normas, todo lo que ocurrió, incluida esta resolución, hasta el momento en que se caiga, no vale. Con lo cual los registros seguirían, seguramente sacarían otra norma, buscarían la solución para que, para que subsista, ¿sí? Pero sí, tenés razón, jurídicamente es un dominó que se va cayendo a medida que se cae un mazo de cartas, un castillo de naipes, ¿sí? Que se van cayendo todos en teoría. Por eso yo creo que el Congreso ha sido, no sé si decir generoso, pero ha sido contemplativo en el hecho de el Senado lo volteó rápidamente el DNU 70. Pero diputados dijo, bueno, veamos. Entonces, uno de los proyectos que hay ahora es limitar en el tiempo la vigencia del DNU sin ratificación. No podemos pasar 2 años con una norma flojita de papeles. Es uno de los proyectos que hay, pero en general todas estas reformas tienen que ver con la posición que tiene dentro del sistema político el que lo propone, ¿sí? Yo me acuerdo de haber hablado, por ejemplo, con un ministro de la Corte, porque tengo una relación personal con él, de la Corte de la Ciudad, que en su momento creo que era Macri, sí, era Macri. Macri era el intendente, era el jefe de gobierno de la ciudad, y los ponen a estudiar un tema específico de una deuda, digamos, de ir a reclamarle a la nación una deuda en concepto de la participación en impuestos, bueno, un tema técnico. Y entonces este hombre hace todo su trabajo, llega a la conclusión que efectivamente la nación le está pagando de menos a la ciudad y preparan un reclamo. Pasan 4 o 5 meses, él ve que no pasa nada y le pregunta a quien en ese momento era el jefe de gabinete, el jefe de gobierno, que era Larreta, le dice, ¿qué pasó? No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Macri va a ser presidente y entonces cuando sea presidente le va a deber la guita a la ciudad. Sí, pasó. Pasó. Bueno, entonces todo depende del lado en el que todas estas normas no están mirando ni la gente, ni la macro, ni están mirando otra cosa, ¿sí? Lamentablemente. ¿Sí? A mí me tocó, tenía uno de los slides vinculados a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Yo pasé varias veces por la superintendencia y en ese momento me tocó ir a hablar con los senadores a tratar de defender el proyecto de creación de la agencia y una senadora puntualmente me dijo, yo no voy a votar a favor de ningún proyecto que venga del Poder Ejecutivo, así sea un premio que me dan a mí, por opositor, ¿sí? No importa lo que contenga, voy a votar en contra, ¿sí? Entonces, es muy difícil en este escenario gobernar de ese modo. Tenemos 5 minutos, muy bien. Bueno, entonces termino con esto, con la resolución, porque tiene no solo ese anexo, sino también un anexo muy interesante que es la estructura de datos mínimos que tiene que tener una receta. Espectacular. Bueno, entonces acá tenemos todo el bloque profesional, lo que tiene que tener del profesional, muy detallado. Después, Marcelo, si se puede subir, yo te paso el link de la resolución, a ver si la podemos subir. Pero también tiene un bloque del paciente, ¿sí? Un bloque de la prescripción, y un bloque de medicamentos si necesitan alguna aclaración en especial respecto del fármaco en particular, ¿no? Y, bueno, un modelo de receta
¿sí? Y también tiene otro anexo con estándares, ¿sí? Yo cuando me puse a leer digo, ¿estándares de qué? Tiene 3 estándares. Un estándar semántico, un estándar de seguridad y un estándar sintáctico, que tiene que ver si estamos hablando todos lo mismo, qué palabras estamos utilizando y qué sentido tienen las palabras. Los estándares semánticos permiten que la información sanitaria se entienda de la misma manera entre distintos sistemas, profesionales y organización. Hablemos todos el mismo idioma. Un glosario. Claro. Los estándares de seguridad son conjunto de protocolos, normas y mecanismos tecnológicos que garanticen que la transmisión de la información entre sistemas se realice de manera segura, confidencial y trazable. Me pongo en el lugar de una farmacia y digo, yo trabajo con un montón de instituciones, cada una tiene sistemas, bueno, tiene que ser interoperable para que yo los pueda leer. Ah. Si no, porque cada uno puede obligar a todos que trabajen con el mismo sistema. Y los estándares sintácticos establecen pautas para la organización y transmisión de datos en los sistemas informáticos. ¿Qué lenguaje informático utilizar para la transmisión de esos datos? Y después crea una, así como tenemos el QUIL y tenemos el QUIT, ahora tenemos el QUIL, ¿sí? ¿Qué es el QUIL? La clave única de identificación de recetas. ¿Mm? Esta norma establece un mecanismo, un código, para que cada receta sea unívoca y yo la pueda identificar. Bueno, yo no, digo, quiero decir el registro. ¿Por qué? Porque a su vez crea un repositorio centralizado de prescripciones, ¿sí? Que esto es lo que falta, no porque no esté en la norma, sino porque dice que se va a crear. Este queer, a su vez, tiene diferentes mecanismos de composición. Es una composición alfanumérica, donde algunos de los números tienen que ver con la pertenencia a un determinado sistema, público, privado, seguridad social. Lo segundo tiene que ver con los datos de la persona, pero también del médico prescriptor. Es decir, se le van asignando caracteres eh, a una receta que puedan identificarse con el profesional prescriptor, todos códigos que van. El código 01 es la prescripción de medicamentos, 02 es dispositivo, entonces uno ya sabe mirando esos números de qué se trata. La verdad que está muy, muy bien hecha. Veremos, como decimos siempre, si en Argentina todo esto se puede implementar más que nada en un país federal. Y finalmente crea este repositorio que dice cuál es la información que se va a brindar, pero la realidad es que todavía este repositorio, por lo menos con la información que tengo yo, no está vigente todavía en la Argentina. Entonces, bueno, y dos cosas más respecto de prescripción. La superintendencia sacó esta resolución en octubre del 2024 que exigió que las recetas sean realizadas por médicos que integren la cartilla. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque hasta ese momento no existía esta obligación. Después sacó un comunicado diciendo que era nada más, no representa ninguna modificación en los medicamentos, porque, digamos, fueron los usuarios o las organizaciones de usuarios que dicen, escúchame, no hay ninguna reglamentación, no hay ninguna norma que diga que tiene que ser un médico. Pero ¿qué pasa si me agarran en una urgencia o en una provincia? Bueno, entonces lo sacaron, sacaron este comunicado que dice que no representa ninguna modificación, sino que será ampliada en los próximos días. Octubre pasaron unos cuantos días, no fue ampliada nunca. En los próximos días, mencionando el conjunto de enfermedades definidas como de alto precio catastróficas, entre las cuales se encuentran, quiere decir que lo limitó a lo que era de alto costo, pero a través de un comunicado. No hubo ninguna norma que lo dijera. Y a su vez, hace poquito, sacó, hace unos días, una resolución en septiembre, también 725, que creó una cuenta corriente individual,
y también dijo, básicamente lo que esta resolución se refiere es a la existencia de un contrato entre usuario y empresa de medicina prepaga o obra social, y que en ese contrato debía decir que la empresa de medicina prepaga o la obra social se encuentra exenta de cubrir medicamentos cuya prescripción no se ajusta a las disposiciones mencionadas. Bueno, ¿sí? Esas son las normas donde se está manejando esta información. Bueno, y queda este esquema, ¿sí? Que sería así, de este modo, con todo lo que hemos visto hasta ahora de prescripción. Me quedó por ver lo de las patentes, pero bueno, queda la presentación, ¿sí? También saben ustedes que son 20 años la duración de la patente. En materia de salud tiene poca aplicación por todas las reglamentaciones que se han ido dictando, pero lo que más me llamó la atención, bueno, hay cómo los tribunales, sobre todo los tribunales europeos, porque en Europa existe una corte especial que se dedica al tema de patentes, y este fallo de agosto del 2025, donde dijo este tribunal que tiene competencia específica de patentes que la mera autorización de comercialización de un medicamento genérico no constituye una infracción inminente de patente, pero, dice el fallo, solo lo puede comercializar una vez vencido el plazo de exclusividad de 20 años. Acá en la Argentina, ustedes saben que somos un poco más laxos. Yo puse antes no todo para la resolución. Puedo volver un minuto para la anterior. En realidad es esta resolución conjunta entre el Ministerio de Industria, Salud y el Instituto de Propiedad Industrial, que en síntesis dice no todo lo nuevo es innovación, ¿sí? Con lo cual no todo es patentable, no todo entra dentro de la reglamentación internacional a la cual la Argentina adhirió de exclusividad de los 20 años, ¿sí? Y un punto, bueno, estos son el tribunal específico, y un punto que me llamó la atención, aunque no sé si esto finalmente ocurrirá. Trump dijo, ¿vos querés la plata? Bueno, respetá la ley de patentes. Pero no sé qué pasó después con esto, ¿sí? Yo creo que una vez más el lobby de los laboratorios hizo que esto no ocurriera, Pero traje esta nota porque me pareció que era una cuestión a tener en cuenta en el futuro. Bien, ¿preguntas, Marcelo? No, no hay. Bueno, no les robo más tiempo, les saqué como el árbitro, di 5 minutos de descuento. Así que, bueno, muchas gracias.